Paisanas y paisanos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a este su canal, El Son Político de Tasco. Hoy, martes 14 de octubre del 2025. Vamos a hacer algunos comentarios sobre un tema muy especial referente al 12 de octubre que los españoles denominaron el Día de la Raza. Estos malditos como Colón, que vino a masacrar, que vino a robar, que vino a saquear, que implementó el pillaje, que persiguió a los nativos e incluso trajo perros amaestrados para perseguir a los nativos de allá de las Antillas, hambrientos, pulguientos, piojosos, garrapatudos, llenos de hambre. Eso fue lo que trajeron Colón y Hernán Cortés. En su momento hablaremos de Cortés, por supuesto. Muy bien, aquí me encontré con un artículo muy interesante publicado en La Jornada, ayer lunes 13 de octubre del 2025, y se titula 12 de octubre, Nación Pluriétnica y Resistencia Indígena. Solamente vamos a abordar este tema. El 12 de octubre es una fecha simbólica para los pueblos originarios asentados en el territorio que después se conoció como América, cuyos habitantes fueron denominados por los invasores europeos como indios. Estos estúpidos creyeron, como Colón, creyeron que habían llegado a las Indias. Sin embargo, murió el muy tarugo y tonto creyendo que había llegado a las Indias. La verdad, estaba muy desorientado este hambriento, creo que fue de origen genovés, italiano, conquistados y colonizados por las principales potencias europeas desde finales del siglo XV. Durante muchos años, a la fecha en que llegaron los navíos comandados por Cristóbal Colón a las islas caribeñas, entre paréntesis aquí, 12 de octubre de 1492, se le conoció como el Día del Descubrimiento de América, una concepción muy falsa, muy mentirosa. La narrativa construida por invasores europeos presentó el proceso de conquista, sometimiento y explotación como un proceso civilizatorio. Desde esta perspectiva eurocéntrica, sociedades más avanzadas, científicas y tecnológicamente, habían dominado a pueblos más atrasados, impuesto su superioridad y justificado la violencia de su dominio como una guerra justa. Tan falso fue esto, necesaria para civilizar, modernizarlos y convertirlos a la verdadera religión, el cristianismo. Eso no lo hicieron, no, ni civilizaron, ni siquiera el castellano enseñaron a los pueblos nativos de estas tierras. Vinieron a robar, a saquear, a asesinar. Sin embargo, no fue un descubrimiento ni una ocupación de territorios vacíos. Fue una invasión brutal con episodios de exterminio que rompió las estructuras sociales, económicas, políticas y culturales de los pueblos originarios americanos e impuso un nuevo orden legal, instituciones, religión, lengua y costumbres. Esto significó la mayor catástrofe demográfica en la historia de la humanidad. 100 años después del 100 años después del comienzo de la conquista,
habían desaparecido cerca del 90% de la población americana como consecuencia de las enfermedades traídas por los europeos. Estos trajeron muchas enfermedades, gente enfermiza, mugrosos, greñudos, piojosos, chinchudos. A ellos se agregaron las muertes provocadas por las guerras de conquista, la esclavitud, la servidumbre, la encomienda, el trabajo en las minas, el derrumbe moral ante la destrucción de sus ciudades, templos y dioses, y el dominio despótico impuesto. Algunos de los frailes llegaron a esos territorios para evangelizar, como Vasco de Quiroga, Motolinía, sobre todo Bartolomé de las Casas. Fueron empáticos con los pueblos indios, los defendieron de abusos, denunciaron la brutalidad de la conquista y trataron de entender y preservar las culturas y costumbres. Bueno, ante los malditos hambrientos hubo gente humanistas, como estos frailes que acabo de mencionar. En 1541, Motolinía describió las causas de la despoblación indígena y, entre comillas, dice: hirió Dios estas tierras con 10 plagas muy crueles por la dureza y obstinación de sus moradores. La primera de las cuales fue las viruela, la cual enfermedad nunca en esta tierra se había conocido, y como las viruelas se comenzasen a pegar a los indios, fue entre ellos tan grande enfermedad y resistencia mortal en toda la tierra, que en algunas provincias morían la mitad de la gente. Muchos de los que murieron fue de hambre, porque como todos se enfermaron de golpe, no se podía curar unos de otros, ni había quien les hiciese pan. Después, donde a 11 años vino otro español herido de sarampión, y de él saltó a los indios. La segunda plaga fue los muchos que murieron en la conquista de esta Nueva España, en especial sobre México. La tercera plaga fue una muy grande hambre que sucedió siendo ganada México. Como no pudieron sembrar por las grandes guerras, unos defendiendo las tierras e ayudando a los mexicanos, otros siendo en favor de los españoles, lo que siembran unos, los otros lo talaban y destruían. No tuvieron que comer. La cuarta plaga fue de los calpixques o estancieros y negros, que luego que la tierra se repartió, los conquistadores pusieron en sus repartimientos y pueblos a ellos encomendados, criados o negros, para cobrar los tributos y para entender en granjerías. En los años primeros eran tan absolutos estos calpisques en maltratar los indios y enviarlos cargados lejos de sus tierras y poniéndolos en otros trabajos, de los cuales hartos murieron. Motolinía describió 6
plagas siguientes: los excesivos tributos y servicios personales, el trabajo en las minas, la construcción de la Ciudad de México, la esclavitud, los largos caminos de sus pueblos a las zonas mineras y las luchas intestinas por el poder y la riqueza entre los propios conquistadores y colonos que arrastraron a los pueblos indios que estaban bajo su dominio. Las leyes nuevas decretadas por el monarca español en 1542, influidas por la postura de Bartolomé de las Casas, trataron de frenar estos abusos, pero solo los atenuaron. Continuó la explotación y sometimiento de las poblaciones originarias y las poblaciones esclavizadas africanas, que comenzaron a atraerse masivamente para compensar la mortalidad india. El capitalismo y la modernidad occidental se asentaron en buena medida en este proceso de invasión, guerra, destrucción, exterminio, despojo y sometimiento de las culturas originarias americanas durante los siglos XVI, XVII y XVIII, que afianzó un sistema colonial al que siguió una nueva colonización igualmente violenta en los siglos XIX y XX contra las poblaciones africanas, asiáticas, occidentales, de Europa Occidental, claro. Y después Estados Unidos impuso su dominio especial sobre México. La tercera plaga fue una muy grande hambre que sucedió siendo ganada México, como no pudieron sembrar por las grandes guerras, unos defendieron la tierra ayudando a los mexicas, otros siendo en favor de los españoles. La cuarta plaga, que fue de los calpisques, esto ya lo dije. Motolinía escribió 6 sobre las poblaciones originarias americanas, africanas, asiáticas. El 12 de octubre fue establecido y celebrado por los conquistadores como el Día del Descubrimiento de América, una cosa falsa, con nombres que variaban según el país, como el Día de la Hispanidad, Día de la Raza, Día de la Fiesta Nacional para ellos, los ladrones. Y no me refiero al pueblo español, me refiero a estos supuestamente conquistadores hambrientos que no traían nada más que algunos cristalitos, algunos vidrios, porque la riqueza estaban allá en la India, estaban aquí en América. Ellos lo único que traían era hambre, y era la ilusión de saquear, de asesinar y de robar a toda costa. Sin embargo, en 1992, en el 5º centenario del inicio de este proceso, los movimientos indígenas afrodescendientes de la mayor parte de los países latinoamericanos intensificaron su denuncia y rechazo de esta narrativa eurocéntrica e hispanizante. Con su lucha han dado un significado diametralmente opuesto. En México, el 2 de octubre es ahora el Día de la Nación Pluriétnica y de la Resistencia Indígena. Escribe esto el director del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, que es Felipe Ávila, publicado en La Jornada. Como vemos, paisanas y paisanos, nos inculcaron una historia falsa. Tanto Colón como Hernán Cortés mintieron, una bola de mentirosos
que los nativos les entregaban amigablemente las riquezas y que ellos, pues lo único que hacían era recibirlas. No es cierto, no es verdad. No es verdad. Ahora nos estamos investigando en otra bibliografía en donde el gran mentiroso Cortés mintió al rey Carlos V. Y bueno, pues este es un punto de vista de estos mentirosos saqueadores, asesinos que vinieron aquí a saquear. Se enriquecieron los hombres más ricos de Europa, los nobles, el rey, la reina, pero el pueblo español, como ya hemos dicho, permaneció siempre pobre, como hasta ahora el pueblo español, y seguramente los demás pueblos de Europa, Portugal, sí, los pueblos siguen siendo pobres. Los ricos que sacaron provecho fueron unos cuantos bandoleros que vinieron a masacrar a estos seres humanos que se encontraban en circunstancias indefensas porque sus armas no podían competir con los cañones, con los rifles, con el sable, con pistolas. Entonces, paisanas y paisanos, pues estemos alertas a todo esto. Que no nos engañen los españoles como José María Aznar, como Rodrigo Abascal, como Cayetana Álvarez, como el rey Felipe VI, entre otros, que se han reído de que el presidente les pidió una disculpa por esos atropellos inhumanos que cometieron desde 1492 y 1519. Paisanas y paisanos, pues son mis comentarios acerca de este acontecimiento de hoy, ayer, el 12 de octubre, que lo llamaremos de aquí en adelante, lo llamaremos Día de la Nación Pluriétnica y Resistencia Indígena. Paisanas y paisanos, pues muy buenas noches tengan todos ustedes. Estos son los comentarios del profe Alanís y nos veremos próximamente en otros comentarios con este servidor, y en los controles técnicos me apoya mi hijo Apolo Iván. Muy buenas noches tengan ustedes y hasta pronto.